Bueno, hermanos, vamos a continuar. Estamos hablando de la posición de los omeyas en contra de la familia del profeta Muhammad y el profeta Muhammad. Nadie niega el enfrentamiento hasta el último momento de Abu Sufyan con el profeta y su familia, con el Islam. Abu Sufyan es el líder de los mushrikin en Meca. Y también es sabido que el profeta llamaba a Abu Sufyan y los suyos Antum Tolaqá, vosotros los liberados. ¿Por qué le decía a vosotros los liberados? Liberados, Tolaqá. Porque cuando el profeta entra a triunfar en la Meca, entra sin combatir. Entra con su ejército, se rinden los mequinenses. Y el profeta, por lo tanto, tiene, ustedes saben, las batallas en las que intervenía el profeta, si se tomaba el lugar, el botín o los prisioneros por la fuerza, se repartían entre los musulmanes el botín. Pero si la ciudad o ese grupo era vencido sin luchar, las cosas pertenecían al profeta y el profeta las distribuía como quería. Y el Corán dice, eso es para que no acaparen algunos o no vuelva la riqueza a las manos de los poderosos y se establezca una desigualdad y una injusticia en la sociedad. El hecho de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam administrase esos botines, esos bienes, era la garantía de la distribución entre la gente equitativamente, porque el profeta no acumulaba riquezas, el profeta vivía muy austeramente, al punto que él y los imames vivían tan austeramente que ellos decían, no puede un líder islámico, y ellos son el modelo del liderazgo islámico, dormir saciado mientras en su territorio, entre sus dirigidos, hay alguien que padezca hambre. No puede tener un nivel de vida superior al de sus dirigidos, de modo que sus dirigidos no lo vean como un líder, no lo vean como alguien que lo puede entender y comprender. ¿Sí? Eso fuera del liderazgo profético o del liderazgo de los imames, a ese nivel que ellos lo practicaban, no se ve y quizás no se pueda ver, quizás no, seguro no lo puedan hacer los hombres a la altura de lo que lo hacían los profetas o los imames. Pero, por supuesto que además eso depende de las épocas. Sulaimán, el profeta, tenía mucha riqueza, pero su época era diferente, digamos, su poder y demás era en un contexto donde la sociedad de su tiempo, muchos de sus dirigidos, además lo conformaban genios, pájaros, etcétera, digamos, y hombres, pero no tanto hombres. En el caso de los profetas o de los imames, depende, el nivel de vida de ellos depende de la sociedad de su momento, de las condiciones de vida de su momento y demás. Cuando hay pobreza o dificultades, ellos son los que están en la primera línea de los sacrificios. ¿Sí? Muy bien, entonces el profeta, cuando se toma la Meca, en rigor, los mushrikinos, los idólatras, son prisioneros de él, y son esclavos, es decir, como prisioneros de guerra quedaban esclavos. Y si bien el Islam se opone a la esclavitud, esto vamos a decir entre paréntesis porque algunos por ahí no saben, la esclavitud era una institución formal, una institución existente en la humanidad hasta 2 siglos antes. En el siglo XX, en el siglo XIX se termina con la esclavitud
formalmente, aunque después siga por otra forma, pero digamos, formalmente el hecho de que una persona dependa, no sea libre, no tenga libertad de acción, es una cosa que el siglo XIX la desterró. Pero imagínense la humanidad en su historia hasta el siglo XIX, es decir, hace muy poco la esclavitud era prácticamente una forma institucionalizada de la sociedad. Por lo tanto, cuando viene el Islam, desde el punto de vista islámico, la esclavitud no es un estado original del hombre, es una condición social que se implementó por los fuertes, digamos, contra los débiles, en muchos casos. Es decir, no es algo natural del hombre que sea uno esclavo del otro. Los hombres fueron creados libres. El imam Ali alayhi salam dice: no seas esclavo de otro cuando Dios te creó libre. Y nosotros los musulmanes nos enorgullecemos de ser siervos o siervos obedientes, absolutamente, por lo menos eso es nuestro deber, de Dios y nadie más. Luego sí, por supuesto, el profeta o los profetas y los imames y demás tienen mayor autoridad sobre nosotros que nosotros mismos, pero no somos esclavos, pero sí les debemos obediencia absoluta. Pero somos libres. Entonces, en ese entonces la esclavitud estaba, como dije, instaurada en la sociedad, y el Islam lo que va a hacer es generar todos unos mecanismos para ir aboliéndola de a poco. Por ejemplo, a través de la compensación de algunas, por ejemplo, promesas no cumplidas o ayunos no realizados, o la incentivación a la realización de obras de bien, como liberar esclavos. Los imames eran muy conocidos por la cantidad de esclavos que liberaron. El imam Zayn al-Abidin más de 1000 esclavos liberó. Los compraba, les enseñaba el Corán, les enseñaba las normas islámicas, les enseñaba el Islam y los liberaba. Entonces, el Islam fue generando un proceso de liberación gradual. Ahora bien, en la época del profeta, entonces estos prisioneros, de acuerdo a las normas existentes, pasaban a ser esclavos. El profeta los liberó. El hecho de llamarlo a Abu Sufyán liberado, era el jefe de la aristocracia mequinense, era en sí un rótulo bastante, para él, brillante, al que él se expuso por incrédulo. Porque si hubiese obedecido, si hubiese aceptado los signos de la profecía y los milagros del profeta, hubiera sido ennoblecido y no hubiera tenido este mote humillante. Lo cierto es que hay en los autores sunitas, como dijimos, referencias a los omeyas, a Abu Sufyán, a Muawiyah, etcétera, muy peyorativas, y que nos muestran que en realidad Abu Sufyán nunca aceptó el Islam realmente. Hay referencias, él se volvió ciego cuando Usman tomó el poder en una reunión que estaba Zubair y él no se dio cuenta porque era ciego. Dijo una frase que va a registrar algunos historiadores, y entre ellos Ibn al-Hadid, que dice: Abu Sufyán dijo en esa reunión, dice: por aquí figura Abu Sufyán, por Lat y Uzza, los ídolos de la Meca. Ya había muerto el profeta, se supone que él se había hecho musulmán en el año 9. Por los ídolos que el reino ha vuelto a su dueño. Es decir, Usman, cuando toma el poder, era Omeya, el reino, el poder nos ha regresado, y pásenselo entre ustedes, o digamos a la familia, a los Omeyas, como los niños se pasan la pelota entre sí. Por cierto, que no hay revelación, nada fue revelado, y además tampoco existe ni el cielo ni el infierno. Después también narra este autor, o recoge esta tradición, según la cual Abu Sufyán fue y, vengándose de Hamza en la tumba, en el Baqi, en Medina, en las afueras, donde está la tumba de Hamza, pateó la tumba de Hamza y dijo: ve todos tus esfuerzos como el reino ha vuelto a nosotros. En esa reunión Osman lo interrumpió, le dijo que
¿por qué, digamos, que se calle, que deje esas cosas? Y él dijo que acaso hay algún extraño. Y estaba Zubayr. Y Zubayr dijo, por cierto que sí, que estoy yo y que voy a decir lo que tú dijiste. Pero más allá de estos relatos, y muchos otros que están también, acá tengo un libro que recoge algunas tradiciones, por ejemplo, de algunas interpretaciones, como un intérprete exégeta del Corán, sunna importante, Fakhr Razi, o como libro de hadices, o Ibn Kathir también en su tafsir, Qurtubi, o también el Mustadrak Sahihayn, narraciones acerca de algunas interpretaciones de algunas aleyas o dichos en referencia a los omeyas. Por ejemplo, uno de ellos dice así, el Suyuti también, la ley que dice وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ شَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ. Dice, y hemos establecido el sueño que has visto como una fitna, como una prueba para los hombres, y el árbol maldito. Acá los intérpretes de esta ley la interpretan diciendo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam soñó en este sueño, que es un examen, como una prueba, que los omeyas tomaban el poder y como monos se subían a su mimbar, a su estrado donde él daba las charlas a los musulmanes. El profeta quedó muy mal por este sueño que vio, que hablaba del futuro, de que durante 1000 meses gobernarían los omeyas, tomarían el poder islámico. El profeta, luego de esta, como consuelo, luego de esta ley y de esta visión, de este sueño, descendió la aleya de Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ciertamente te hemos hecho descender el Corán en la noche del decreto, noche que vale más que 1000 meses. Y una de las interpretaciones que están en algunos autores sunnas, de que la noche del decreto que vale más que 1000 meses hace alusión a estos 1000 meses del poder omeya en el mundo islámico y como un consuelo para el profeta. Ahora, más allá de todos estos dichos, inshallah, yo después les voy a exponer un poco más ordenadamente, lo cierto es que, como vimos ya antes, toda esta familia, digamos, compartió no solamente al profeta, sino a sus descendientes hasta el episodio de Karbala y después aún. Los imames, el imam Zain al-Abidin, el imam Muhammad al-Bakr, también ellos sufrieron hasta que terminó esta dinastía su poder, sufrieron de mano de esta dinastía. Por lo tanto, el Corán, sí. Los nombres que siguen a Abu Sufyan allí acostados, Muawiyah y Aziz. El Corán, como sabemos, el profeta Muhammad en el Corán dice, Allah dice, Qul, di, le dice al profeta, di, la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. No os pido recompensa por mi misión, salvo el amor a mi familia. La recompensa de la misión del profeta, nosotros no tenemos ni que pagarle, ni tenemos que hacer algo en especial, más que algo que redunda en un beneficio para nosotros y algo que debido a esta ley y otras es una obligación para nosotros y es una orden de Dios, y es el amor a la familia del profeta. Fíjense que la familia del profeta en el salat, en la oración, tenemos que bendecirlos. Y como dice el imam Shafi'i en una poesía, si no bendecimos, dice, basta el honor de ustedes, Ahlul Bayt, que aquel que no os bendice en la oración, no le vale la oración. Y la oración, sabemos, es el pilar del Islam. La oración es lo primero que se juzga el día del juicio, y si la oración es aceptada es una balanza. Si la oración es aceptada, lo demás se acepta. Las acciones buenas por sí no bastan si no son hechas para Dios. Y si realmente alguien vive para Dios y actúa para Dios, ¿cómo no va a adorar a Dios y cómo no le va a agradecer?
Y si realmente quiere adorar a Dios y agradecerle, ¿cómo no le va a obedecer? Y hacerlo tal como Él lo dijo, prosternándose y humillándose y mostrando su señorío y la insignificancia nuestra y la dependencia absoluta de Él. Y por más que nos pasemos la vida en prosternación, no podemos agradecer. No equivale esa acción al agradecimiento a las infinitas e incontables bendiciones que, como dice el Corán, que nosotros gozamos de parte de Dios. Por lo tanto, igual, de todas maneras, lo cierto es que esa recompensa que pide, que Dios exige a los musulmanes hacia el profeta a cambio de su misión, tenemos que frente a esa orden coránica, ¿cómo respondieron estos Shajaratul Mal'un, este árbol maldito, digamos, esta dinastía opresora? No es de extrañar que los wahhabis, ¿no?, que están inspirados en esta filosofía, muchos de ellos en esta filosofía, en esta visión, y en todo lo que a raíz de esto después surgió. Ibn Taymiyyah, que es uno de los grandes maestros del wahhabismo clásicos, sea tan, digamos, tenga una visión tan negativa de Ahlul Bayt, y le niegue los derechos de Ahlul Bayt expresamente, y ellos recojan esta tradición, y a raíz de la separación de Ahlul Bayt en cuanto a la interpretación del Corán, a interpretación a los recopilación de los dichos del profeta, las enseñanzas del profeta, ellos quedan tan desviados que, de acuerdo a como muchas veces, muchos de ellos, porque entre los wahhabis hay diferencias, tampoco se puede unir a todos en una misma voz, pero en general, al menos muchos de ellos han formado un movimiento terrorista que es totalmente afín con los objetivos del imperialismo norteamericano, del imperialismo sionista, y es que practican un terrorismo, digamos, en Irak, en Irán, en Afganistán, que se retroalimenta, digamos así, que se conjuga o armoniza con el terrorismo norteamericano, israelí o inglés, y se retroalimentan, digamos, y se excusan unos en los otros, digamos. Norteamérica justifica sus acciones por el terrorismo de Al-Qaeda. Al-Qaeda justifica su terrorismo por dos motivos. Uno, en principio, por la presencia de los kufar, pero como dicen ellos, el peor enemigo del Islam no son los kufar, ni siquiera los mushrikin, ni los norteamericanos, ni los sionistas, sino los chiitas. ¿Y los chiitas qué pecado tienen? Los chiitas, en primer lugar, ni han invadido en este último tiempo, digamos, en este siglo, en el siglo anterior. A los chiitas no se los puede culpar en todo este resurgimiento islámico que estamos viviendo en los últimos 50 años de absolutamente ningún tipo de acción que sea negativa para los sunitas, para el mundo islámico, inclusive para Occidente. Es decir, los chiitas han hecho una revolución en la República Islámica, independizándose sin quitarle nada a nadie, digamos, más que estableciendo una soberanía sobre su propio territorio. ¿Cuál es el pecado de eso? ¿Cuál es la opresión que eso significa? ¿Para quién, además? Apoyan a los palestinos, la revolución islámica, que son, en su mayoría son sunitas. Apoyan al Líbano, apoyan a Irak, apoyan la independencia y la soberanía iraquí. Entonces, ¿cuál es el pecado, digamos? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cómo puede alguien, un musulmán que dice la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, primero ser tachado de incrédulo? Cuando el profeta dijo, "Qulu la ilaha illallah tuflihu", el profeta dijo, aquel que dice la ilaha illallah está a salvo, su persona, sus bienes, su sangre, sus pertenencias, todos nosotros lo debemos honrar. ¿Cómo ellos dicen que los shias son káfires? Si los shias dicen la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, en el mejor de los casos, si los shias estuvieran desviados, que no lo están, ellos deberían, como hizo el profeta Muhammad, con misericordia, con benevolencia, enseñarnos el camino, digamos, si que estamos equivocados. Pero poner una bomba en un lugar público en Irak o en Irán, como pusieron cuando hicieron en una provincia iraní una reunión para la unión entre shias y sunnas, y fueron y atacaron esa reunión con bombas, digamos, y mataron a una cantidad de gente, en una reunión de la unidad.
Entonces, el Imam Khomeini, rahmatullah alayhi, que encabezó este movimiento, digamos, islámico de independencia, de soberanía, de poner el Corán sobre la Constitución, de poner el Corán sobre, como digamos, modelo para la sociedad, para regir, para sus leyes, para su política, para su administración, su modelo de vida. En el testamento político, que usted lo tiene en español, el testamento político del imam. En el testamento político del imam, en el testamento político del Imam Khomeini, cuando él, antes de fallecer, escribe este testamento que se abrió cuando él falleció y se leyó. Lo leyeron en la Asamblea de Expertos cuando fue elegido Ayatollah Khamenei, lo leyó el mismo Ayatollah Khamenei. En este testamento político es un mensaje fundamental, importantísimo, que el imán va a dejar cuando muera. Como él mismo dice en el testamento, ya cuando se lea este testamento yo no tengo interés, digamos, yo a mí, digamos, el mundo, ya no voy a estar en el mundo como para que a mí me interese algo del mundo. Pero, si ustedes recuerdan cómo encabeza ese testamento, encabeza con un dicho profético, con un hadith, ¿se acuerdan? Levanten la mano, que se acuerda alguno del testamento del político de Khomeini. Bueno, el testamento comienza diciendo que hay un dicho que es mutawatir, que es conocido por todos los musulmanes, es decir, por todos los sabios musulmanes, no por todos los musulmanes en común. Pero mutawatir quiere decir que es un dicho que está tan narrado, o sea, tan numerosas las fuentes independientes que lo narran, tan independientes y numerosas las fuentes que lo narran, que esta es una de las pruebas de su categórica veracidad. Además, no solamente por las fuentes independientes que lo narran, de ambas escuelas, Sunna y Shia, está en el Sahih Muslim también, sino que además es un dicho que, por supuesto, para nosotros está confirmado su cadena de transmisión, que llega a los imames de Ahlul Bayt, es decir, que ellos narran directamente del profeta este dicho, pero además por muchos compañeros está narrado. Entonces el imam dice que si bien algún musulmán puede conocerlo, los sabios del Islam, ninguno puede decir que no lo conoce. Y es el dicho de Zacarías: ciertamente os dejo después de mí dos cosas valiosísimas, el libro de Dios y mi familia. Sahih al-Muslim narra este dicho y además dice: os recuerdo mi familia, os recuerdo mi familia, os recuerdo mi familia. 3 veces repite Sahih al-Muslim en este dicho. El profeta dijo así: os recuerdo a mi familia, los derechos de mi familia. Por lo tanto, el Imam Khomeini dice que debido a la influencia de estos enemigos del Islam, los musulmanes dividieron estas dos cosas que jamás debían desunirse como condición de guía para los musulmanes y para la umma. Entonces, en eso radica la desgracia de la decadencia del Islam. ¿Cómo puede ser posible que, teniendo la guía de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, el mejor camino, las mejores leyes, la mejor educación, para desarrollar plenamente, individual y socialmente a los musulmanes, para desarrollarse en su poder mundanal y en su poder espiritual, la comunidad islámica haya caído hoy al punto de que los incrédulos los superan en organización, en poder,
en poder material, y les toman su territorio, les ocupan su territorio, y además los oprimen, y además, digamos, propagan por todo el mundo. Nosotros tenemos que estar siempre a la defensiva de lo que no somos, de lo que no somos, de lo que no somos. Ellos propagan toda una visión negativa, ¿sí? El Imam Khomeini va a explicar que la raíz de esa decadencia es el haber separado a lo que el Corán, como vamos a ver en los dichos, en las aleyas y en los hadices, el Corán obliga a estar unidos, que es al profeta Muhammad y su familia y el Corán como fuente de interpretación y modelo de lo que el Corán dice, lo que el Corán pide de los musulmanes, o de la guía del Corán. Desde el punto de vista del shiismo, nosotros ya habíamos visto antes que el tema del imam o el imamato, la idea que el imam o el líder o el adelantado, el imam quiere decir el adelantado, el imam es un cargo de conducción, de guía, de liderazgo que está al frente de la umma, que debe, el concepto del líder en la umma, que necesariamente debe ser designado por Dios, y que este líder además que va a ser quien va a ejecutar y hacer posible la realización del Corán, digamos de las instrucciones del Corán y de las enseñanzas del profeta, en primer lugar debe ser elegido por Dios. El Corán dice que a Dios le pertenece el gobierno y el reino de los cielos y la tierra, y la soberanía, la autoridad, la guía, como vimos antes, y Dios no delega ese mandato, digamos, a nadie. Él lo ejerce directamente. Por ejemplo, en el Corán tenemos, cuando Dios crea a Adán, dice el Corán expresamente: inni ja'ilu fil ard khalifatan. Yo, le dice a los ángeles, yo voy a establecer en la tierra un representante, un califa. Califa es un representante. En árabe dice: inni ja'ilu, ciertamente que yo establezco un representante en la tierra. Permanentemente en el Corán, cada vez que se habla del imamato o del califato o del liderazgo, Dios se atribuye a sí mismo la designación, no se la concede a nadie, ¿sí? Como ustedes saben, en el Islam, la shura o consejo, en árabe shura, consejo, cuando se reúnen, digamos, para decidir los musulmanes sobre algo, o cuando el profeta pide la opinión de los musulmanes sobre algún asunto, la shura tiene sus limitaciones en el Islam. Quiere decir que la shura alcanza únicamente aquello en lo que Dios no legisla ni ordena. ¿Sí? Supongamos, Dios dice: hagan el salat a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, y nosotros tenemos orden de rezar. Nosotros no podemos hacer un shura a ver si rezamos o no rezamos. Nosotros, la orden de Allah, no hay consulta en la orden de Allah.
No hay participación en la orden de Allah. Con respecto a la orden de Dios, lo único que cabe de nosotros es la obediencia, ¿sí? Pero ahora, podemos reunirnos y decir, ¿dónde rezamos? ¿Rezamos acá o vamos a rezar enfrente, o a la mezquita, o abajo, o arriba, o cada uno en su habitación? Ahí, nosotros tenemos que es meritorio rezar en la mezquita, y tiene más recompensa, pero no es obligación. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a rezar acá, vamos a rezar acá abajo, pero no podemos decir, ¿qué hacemos? ¿Rezamos o no rezamos hoy? ¿Cuántas racas rezamos hoy? ¿Cuántos ciclos rezamos hoy? Eso no podemos decir. En aquello que Allah y su profeta se pronunciaron, no hay libertad de decisión de parte de los musulmanes, dice expresamente el Sagrado Corán. Man kana lahumul khiyara. Dice, no tienen vosotros elección ninguna en aquello que Dios y su mensajero han decidido. O sea, el mensajero que transmite en realidad. ¿Sí? Sin embargo, vemos que algunos también han desobedecido al profeta varias veces en vida, el profeta, no solamente cuando falleció. Desobedeciendo además al Corán, que expresamente dice que cuando el profeta ordena algo, dice, no hemos enviado al Corán, dice, no hemos enviado a ningún profeta sino para ser obedecido. El profeta cuando ordena algo, por eso el profeta incluso se pone mal cuando empiezan a discutir en voz alta, porque ya la discusión en voz alta, el mismo Corán dice, oh creyentes, no levantéis la voz adelante del profeta. Y dice, aquellos que Dios probó sus corazones con la fe, bajan la voz ante el profeta, son humildes. Pero los que le empiezan a alzar la voz, a gritar, a contestar, eso se ve que no tienen fe, es decir, no comprendieron quién es el profeta, en nombre de quién habla. No comprendieron que él no habla por sí mismo como uno más. Dice el Corán, el profeta no es como uno de ustedes, ahora que ustedes pueden gritar. Algunos árabes venían y le decían al profeta, Muhammad, salí, vení. ¿Sí? Otros iban y orinaban dentro de la mezquita, había de todo. Los beduinos era de toda la sociedad, no vamos a pensar que eran todos creyentes, sumisos y demás. Que algunos compañeros se enojaban y el profeta decía, no, que tengan paciencia, y les enseñaba. Les enseñaba cómo, digamos, sobre la pureza, sobre dónde se hacían las cosas, dónde no se hacían las cosas. Era gente a veces muy bruta. Pero también había gente, inclusive los que intentaban asesinar al profeta más de una vez. ¿Sí? Y lo intentaron asesinar los mismos musulmanes, los hipócritas. ¿Por qué? Sobre todo cuando ya, digamos, promediaba su misión. En un principio en la Meca lo intentan matar los mushrikin, que hacen un plan y un acuerdo, uno de cada tribu debía presentarse a la noche en casa del profeta y matarlo, de modo que siendo uno de cada tribu no podían tomar represalias porque bueno, era digamos una decisión conjunta. Pero después en otras oportunidades también lo dejaron solo en la batalla de Uhud, prácticamente no solo, pero con muy pocos compañeros luchando al frente de él y todos huyeron. En la batalla de Hunayn también, en un momento que perdían, fueron y pidieron, en la batalla de Uhud también, muchos musulmanes fueron y pidieron refugio a los enemigos, que nosotros, que nos perdonen, digamos, que nos den un salvoconducto. Es decir que, vamos a ver más adelante, que de acuerdo a el pensamiento sunna, los compañeros del profeta, los sahaba, de hecho van a ocupar el lugar que en el shiismo tiene Ahlul Bayt. Es decir, nosotros estamos ordenados por el Corán y los hadices que vamos a ver a obedecer al profeta Muhammad y a su familia, que no se contradicen con el profeta, sino que, digamos, son los más allegados al profeta, y no de su familia todos, los elegidos de parte de Dios como sucesores del profeta. Vamos a ver que ellos son las condiciones que tienen que tener, ahora vamos a ver. Ellos, los unos los reemplazamos por todos los compañeros, y tiene un hadith muy famoso que dicen: con relación a cualquiera de ellos, que os guiéis, o que sigáis, que obedezcáis, os habréis guiado. Cualquiera de los compañeros del profeta que ustedes tomen como modelo, como guía,
los llevará a la felicidad y los guiará por el buen camino, ¿sí? Entonces, ellos, digamos, modificaron. Y ahora, el tema es que, ¿qué hacemos con los compañeros del profeta? Ellos además dicen cualquiera de los compañeros del profeta, que tomen como guía, como modelo, digamos, o que le obedezcan, serán guiados. Vamos a ver que esto, vamos a analizar después ese tema, porque los compañeros del profeta, de hecho, tuvieron muchísimas diferencias, hicieron guerra entre sí, se maldijieron entre sí, se persiguieron, se mataron, se consideraron incrédulos entre sí, digamos, de modo que, ¿cómo es esto que cualquiera de los compañeros que sigamos vamos a ser guiados? Ya por contradicción lógica nosotros no podemos aceptar una cosa así, porque los compañeros del profeta entre ellos mismos se enfrentaron. Y los compañeros del profeta, cuando se enfrentan entre ellos, ya sabemos nosotros por definición, independientemente de lo que digan, que los dos nunca pueden tener razón. Los dos pueden estar equivocados, ya sabemos, pero o uno puede estar en la verdad, pero jamás los dos. Entonces, ¿cómo que a cualquiera que sigamos nos vamos a guiar y nos vamos a... O el hecho de que usted, por ejemplo, no se pueda criticar a los compañeros. Cuando el Corán tiene unos versículos que elogian a los compañeros y tiene otros versículos que critican a los compañeros, ¿es una contradicción de parte del Corán? No. El Corán elogia a los compañeros que son hombres creyentes verdaderamente, o elogia a los compañeros en una determinada situación y en otra determinada situación los critica, ¿sí? En situaciones diferentes o a compañeros diferentes. Pero lo cierto es que el Corán critica y duramente a los compañeros y los amenaza varias veces de que acaso cuando muera el profeta vas a desobedecer, vas a volver a la jahiliyya, van a volver, digamos, van a descreer o van a apostatar. Bueno, sí. Una pregunta. Y en ese caso, digamos, las órdenes que están en el Corán tienen un peso, como una orden tiene un peso más que otro, digamos, por ejemplo, están estas aleyas donde a ciertos compañeros los elogian, pero por encima está la otra ley de no los pido recompensa, sino el cariño a mi familia. ¿Es así o no? O sea, ¿una ley tiene más peso que otra? No, que elogia a los creyentes en una determinada situación. Hay leyes generales y hay leyes especiales. Es decir, hay leyes que pueden elogiar a los creyentes, pero hay otras que critican a los creyentes. Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, este curso de este año fue extraordinario, yo los felicito a todos. Después voy, agarro a 2 o 3 y le digo a ustedes, la verdad, estuvieron muy mal, se portaron pésimos. El conjunto, como conjunto, fue el mejor curso de los últimos años, ¿sí? Pero eso no quita que todo, digamos, necesariamente todos haya sido así. En conjunto, en general, el promedio es bueno. Yo puedo hablar de esa manera. Entonces, las leyes se deben interpretar con las leyes, digamos. Es decir, de ver cuáles son generales, cuáles son particulares, cuáles fueron en un momento dado. Yo puedo, por ejemplo, nosotros sabemos que el hecho de que hagamos una buena acción hoy no quiere decir que tengamos garantizado ya el futuro, que vamos a hacer todo bien. ¿Cuánta gente hay que en una época era muy buena, después se corrompió? ¿Cuánta gente había corrupta, después se enmendó y cambió su forma de ser? ¿Cuánta gente era buena y después mucho mejor? ¿Sí? O sea que las cosas van cambiando, de modo que un elogio en un determinado momento no quiere decir... Al mismo profeta del Corán le dice que si cambia la palabra de Dios, o digamos, o si no transmite el mensaje correctamente... Yo sigo. Inshallah vamos a ver eso en detenimiento. Ahora, con respecto a la asignación de Dios, tenemos algunas aleyas, vamos a ir viendo más aleyas. Por ejemplo, una aleya que antes vimos, la aleya 21, Corán 21, 73. Se llama la sura o el capítulo de los profetas. Allí el profeta dice: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, y les hemos establecido imames, líderes,
que guían con relación a nuestra orden. ¿Sí? Acá de vuelta tenemos que Dios ahí, acá en el Corán, dice que Él es el que establece. Nosotros, cuando Dios habla en plural, es Él, los ángeles, a través de Él, que realizan comandan sus órdenes. O dice, por ejemplo, a Ibrahim a.s. dice el Sagrado Corán en el capítulo 2, 124, el capítulo del Baqara, dice a Dios a Abraham: "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama", ciertamente yo te establezco como imán para los hombres, como guía para los hombres. "Qala wa min dhurriyyati", Abraham dice, y mi familia, mis descendientes también van a ser imanes como yo. "Qala", dice Dios, "la yanal ahdi zalimin", no alcanza mi pacto, mi acuerdo a los opresores. Quiere decir que de tu familia el criterio no es familiar, no es que sean meramente por ser descendientes tuyos, ya tienen garantizado el estatus o el rango, digamos, de guía de la humanidad, de guía de los hombres, sino que aquellos que son opresores, mi acuerdo no les alcanza. Otra vez, ¿quién designa a los imames? Es un acuerdo de Dios, que Dios designa. ¿Por qué? Porque el imam, como vimos, o como vamos a seguir viendo, el imam guía a la gente hacia Dios, ¿sí? Como dice el Corán, Dios es quien guía. Por lo tanto, un imam es alguien que Dios elige porque es puro y porque lo representa y porque no se va a equivocar, no va a corromper, no va a ser injusto y va a tener el conocimiento, el poder, ¿sí?, para la valentía, la nobleza, la generosidad, etcétera, para encarnar el liderazgo o el modelo que Dios quiere para los hombres. Sí, una pregunta. Sí. En el caso de los imames, por ejemplo, Imam al-Bahri, él lo designa Imam Jafar Saleh, o porque ve algún signo en especial en él, o una especie de revelación divina. Los imames los elige Dios. Sí. Lo transmite la elección o directamente, como en el caso del profeta, porque el profeta Muhammad hay que entender que además del profeta era imam. Imam acá quiere decir, que se entienda, imam es un guía. Sí. Nosotros podemos tener profetas que no son imam. Por ejemplo, Abraham era profeta, ¿sí? Recién cuando él cumple con la orden de sacrificio de Ismael, al final de su misión, ya hace rato que era profeta él, ya había salido de Babilonia con el tema de Nimrod, había ido a Palestina, de Palestina había ido a la Meca. En la Meca, cuando viene la orden de sacrificio de Ismael como una prueba y él la cumple, Dios le dice ciertamente: te establezco como imán, yo te establezco como imán para los hombres. Hay profetas que a lo mejor, digamos, los profetas quizás se limitan a transmitir un mensaje, ¿sí?, a informar de hechos futuros, a corregir, digamos, desviaciones con relación a los mensajes o al mensaje vigente o al mensaje anterior, pero guiar a los hombres y conformar una sociedad islámica, una sociedad profética, una sociedad obediente a Dios, es un rango que implica una acción de liderazgo y de conformación social que no todos los profetas tienen esa misión. Entonces, este liderazgo va a tener una serie de condiciones. ¿Para qué? Para que se cumpla el objetivo que es la guía de Dios, para que se ejecute la guía de Dios. Nosotros tenemos un dicho en la sunna, los sufis también lo repiten mucho, pero los sunnitas y los musulmanes es un dicho que todos compartimos, que dice: aquel que muere y no conoce al imam de su época, muere la muerte del jahil, del ignorante. La muerte de la ignorancia, muere la muerte de la ignorancia. Man mata
وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيْتَةً الْجَاهِلِيَّةِ. Dice aquel que muere y no conoce al imam de su época, muere en la muerte de la ignorancia. La muerte de la ignorancia se refiere al tiempo antes del Islam. La época de la ignorancia es la época previa a la revelación. Aquel que muere y no conoce al imam de su época, muere la muerte del ignorante. La muerte de aquel que murió antes de que venga el Islam. Esto de conocer al imam de la época tiene sus grados, ¿no? Hay quienes lo conocen directamente, hay quienes lo conocen teóricamente, hay quienes lo siguen indirectamente, hay quienes lo siguen directamente. Tiene grados. Pero la ignorancia total del imam de la época, ¿por qué es tan grave no conocer al imam de la época y morir como los ignorantes, aquel que no lo conoce? Porque quien no conoce, de acuerdo a otras tradiciones que tenemos, ahora voy a escuchar, de acuerdo a otras tradiciones que tenemos, quien no conoce al imam de su época, no conoce realmente a Dios. Realmente a Dios, quiero decir. O en otras palabras, su conocimiento de Dios es muy débil, muy primitivo, muy sencillo, pero no es profundo. Sí. ¿Quién preguntó? Ese hadith lo tienen los sunnis también. Sí. Y los sufis también. Los sunnis que los muslim. ¿Es ahí Muslim está? Pregunto, que si tú lo has visto en yo no sé, la fuente de ese dicho. شما یکی از شماها این حدیث رو در منابع سنی شما شنیدید؟ همین هست بعد از جهادی بله هست. کدوم کتاب؟ ¿Vale? Mañana a la noche lo vemos la fuente. Está en la fuente sunna, pero ¿vale? تحریکش صفحه اونا رو میخواد. نه صفحه نه. کتاب صحیح مسلم هست. صحیح مسلم está. بخاری مسلم یکیشون مطمئنم داره. Ahora mañana من که از منابع شیعه گرفتم نمیدونم اصول کافی ولی نمیدونم توی yo no sé en la fuente sunna. ¿Está tomando los sacados de los imames? La fuente de los compañeros profetas o de algunos. Acá me dicen los hermanos que están en Sahih Muslim o en Bukhari. Mañana me van a dar la cita exacta. Yo no la tengo, yo lo saqué un libro allí, no tenía fuente sunna. Pero sé que es un hadith que los sunnas también lo tienen. Mañana inshallah le damos la fuente de ese dicho. Luego tenemos otro dicho que está en Sahih Muslim, que dice el imam Ali, el profeta Muhammad al imam Ali. Dice, ¿acaso no te satisface ser para mí como Aarón para Moisés, salvo que no habrá profeta después de mí? Entonces, este dicho es un conocido, los sunnas en general, los sabios sunnas menos, que leen más, o los sunnas que leen, que estudian, lo conocen. Está en Manaqib de Ali ibn Abi Talib, en el Sahih Muslim, en el Bukhari, creo que también. Sí, lo escuchaba, ¿no? Sí. Este también es un dicho importante porque tenemos, por cierto, que ambas escuelas, si ustedes siempre recuerdan el dibujo que habíamos hecho, ¿no? De movernos en este sector. Es lo que vale. Lo que vale a los fines de conocer la verdad. Por supuesto que el sector ya para nosotros vale igual que el otro, pero para salir, digamos, de los monólogos donde no hay ningún diálogo, dijimos que estamos hablando. Ahora Sahih Muslim dice entonces que Ali es como Aarón para Moisés. Es más, Hassan y Hussein, los hijos de Ali, tienen los nombres de los hijos de Aarón, pero solo que los hijos de Aarón estaban en hebreo, y Hassan y Hussein es el mismo significado, el bueno y el bondadoso y el bondadosito sería el buenito, porque Hussein es un diminutivo. Sí. Y en hebreo los hijos de Aarón también se llamaban así. Ahora, tenemos este dato. Vamos al Corán y vemos qué cargo tiene Aarón con respecto a Moisés. ¿Qué es Aarón con respecto a Moisés? ¿Sí? Y en el Corán, en la sura Taha, la sura 20, la sura y otras suras, sabemos que Moisés hace una súplica a Dios y le pide, cuando Dios lo envía a llevar el mensaje al faraón, Moisés le pide que nombre a un ayudante, un hermano, alguien de su familia que lo ayude en su misión, que lo secunde, ¿sí? Que lo auxilie,
para recordarte mucho, Señor, para recordarte mucho, Dios, para tener éxito en la misión. Miren todo lo que dice de Aarón. Y además, también le dice, dice, sucédeme ante mi pueblo. Sabemos cuando Moisés se retira al monte Sinaí a recibir la revelación, lo deja a Aarón de sucesor. Que después, ¿qué pasa con Aarón? Se le dan vuelta. Pero Aarón era profeta también, ¿o no? Aarón era profeta, por eso dice, salvo que eres como Aarón para Moisés, salvo que no eres profeta, porque la profecía se acaba conmigo. Pero lo demás, eres igual. ¿Qué pasó con Aarón? Estuvieron a punto de matarlo, sabían. Aarón mismo se defiende ante Moisés diciendo, me amenazaron, me iban a matar. O sea, yo no me pude oponer a que adoren el becerro de oro porque me mataban. O sea, me amenazaban de muerte. Y si corría sangre y demás, no sé. O sea, Aarón le dice a Moisés que no lo culpe, que ellos se dieron vuelta, digamos así, y que él no pudo impedirlo, porque quedó amenazado de muerte, que en total minoría, digamos. Muy parecido a lo que le pasó a Elías alayhi salam después de la muerte del profeta, que quedó en minoría. Nosotros vimos el árbol maldito se humilla, cómo se aprovechó y cómo oprimió y cómo atacó y cómo robó el califato en definitiva, y cómo para los sundas mismos instauró una monarquía que está prohibida en el Islam, y cómo llegó a matar al nieto, y así llegó a matar al Imam Hussein, o Muawiyah mató a Hassan, o Muawiyah enfrentó a Ali, o Abu Sufyan enfrentó al profeta, y ganándose la ira de Dios, como vimos en el Fátima, digamos, en tantas otras áreas que ustedes puedan analizar de acuerdo a esta visión, este esquema. Y los sunnitas dicen que Hussein alayhi salam es el señor de los jóvenes del paraíso. Entonces, ¿cómo que el señor de los jóvenes del paraíso le cortan la cabeza, lo ponen arriba de las lanzas, matan a toda su familia, matan a sus niños de 6 meses? ¿Cómo es que Yazid se burla de él? Y digamos, y dice, si me vieran mis antepasados de Badr, ¿cómo me vengué yo de ustedes? Y todavía hay algunos wahabitas que quieren reivindicar a Yazid. O sea, a Amir al-Mu'minin Yazid, a Abdullah Alayh, o Amir al-Mu'minin Muawiyah, etc. Entonces, hay que ver el Corán, como dije, lo que dice de Aarón con respecto a Moisés. Dice, él es mi hermano, mi wazir, mi sucesor, aquel que me va a ayudar en la misión, aquel que dice para que te recordemos mucho. Y en definitiva, Dios le dice, ciertamente tu ruego ha sido aceptado. Es decir, Dios acepta que Aarón acompañe a Moisés en la misión de islamizarlo, de llevarle el mensaje del Islam a Faraón. Otra de las condiciones, ya lo que vamos a ver mañana, ahora vamos a terminar acá. Una es que debe ser elegido por Dios. Decimos que el Shura además no tiene límites, ¿no es cierto? Yo no puedo en una materia, nada menos que, fíjense, Avicena tiene un dicho, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser? Si ustedes se fijan, el drama de la humanidad es el drama del califato, la representación divina. El drama de la humanidad comienza cuando Satanás no se somete al califato de Adán. Lo que, digamos, la fuente de los grandes problemas está en el liderazgo y en el ejercicio del poder. Hay dos concepciones, la verdad y la falsedad. La verdad es que el poder es un atributo de Allah. Él es el poderoso, Él es el que guía, Él es el dueño. Y nosotros no podemos en su reino disponer de nada sin su permiso. Por eso los káfires además van a ser interrogados en el día del juicio. ¿Cómo es que usaron todas estas bendiciones sin permiso? No tuvieron el aval, el permiso de Dios. ¿Cómo es que no obedecieron al dueño? Y ellos tendrán que responder. Y todos tenemos que responder. Luego, en el caso del profeta, o en la sucesión, o en todos los profetas, en el caso de todos los profetas, todos ellos, o el faraón, los faraones que se ponían a sí mismos como autoridad ante los hombres, todos los dramas tienen que ver con el liderazgo.
Avicena tiene un dicho que dice: como aquel que dispuso el arco del pie para que no sea plano. Pero cuando es plano, el hombre se cansa al caminar y tiene una serie de dificultades. Dispuso el arco del pie, dispuso las cejas para que el polvillo, digamos, no caiga sobre como una defensa y además como una belleza para el rostro, etc. Como aquel que dispuso de todos estos detalles va a dejar el liderazgo. Ven cómo se mata en Occidente en unas elecciones, digamos, y cómo se mata el mundo, digamos, por el tema del liderazgo, cómo compiten las potencias por el tema del liderazgo, cómo están dispuestas a tirar la bomba atómica para marcar su liderazgo, cómo está dispuesto Israel a arrasar con todo para marcar su liderazgo. Es una lucha del poder, del liderazgo, ¿sí? Y una lucha muy arrogante, porque en vez de reconocer el poder de Dios y someterse a lo que Dios diga, quieren imponer ellos su liderazgo como secuaces, como seguidores de Shaitán. Entonces, ¿cómo puede ser que en el tema del liderazgo, que es lo que llevó a las disputas intestinas dentro del Islam, la religión bendita de Dios, y Allah no diga nada? Y si Allah dijo, ¿por qué entonces Abu Bakr al-Saqifa o Omar después no dijeron de acuerdo a tal ley, de acuerdo a tal hadith, nosotros somos los sucesores? Nadie discute. ¿Por qué tuvieron que discutir el tema del liderazgo? ¿Por qué tuvieron que enfrentarse los muhajirin con las ansar, etcétera, etcétera, etcétera? Inshallah, mañana continuamos con las cualidades que tiene que tener el imam de acuerdo al shiismo y de acuerdo al sunnismo y las diferencias que hay entre ambos. Salawat.